Y estábamos hablando de ideologías políticas. Me interesa mucho la diferencia entre la autoridad y liderazgo, la diferenciación que tú haces en el libro. Sí, bueno, el liderazgo no deja de ser necesariamente una autoridad natural. Autoridad por méritos. Por méritos, libro, ¿no? O porque los demás te lo reconocen. Claro. Una autoridad por reconocimiento. Yo me puedo empeñar en ser líder, que si nadie me sigue, por mucho que yo me autodenomine líder, bueno, hay algunos que se autodenominan líderes en sus páginas web y en su LinkedIn, pero bueno, esto es una cosa ya aparte de marketing, pero realmente yo me puedo empeñar en ser líder, que si no consigo mover a nadie en la dirección en la que yo estoy intentando mover a esas personas, no voy a ser líder nunca. El liderazgo es esa autoridad que te reconocen los demás. Por un motivo o por otro, bien por tu carisma, bien porque eres una persona que consideran que saben de lo que hablas. No necesariamente los liderazgos son fantásticos, hay gente que tiene mucha capacidad de liderazgo y que luego arrastra a la gente hacia posiciones que a lo mejor no son las mejores desde el punto de vista social, pero bueno, no deja de ser algo que tú te ganas. Sin embargo, la autoridad puede ser reconocida también por otros o puede ser simplemente impuesta. Por eso digo que no puede haber liderazgo. No puede haber autoridad sin liderazgo, pero no puede haber liderazgo sin autoridad, que estaba intentando darle la vuelta a la cuestión. Entonces, claro, hay que buscar esa figura de liderazgo, que es la capacidad de que los demás hagan cosas porque se autoconvencen de que es lo positivo. Y porque tú se lo has indicado, sin necesidad de que tengas que ejercer ningún tipo de coacción, ni ningún tipo de contraprestación por esa acción. O sea, eso es algo que se te reconoce. Mientras que la autoridad no necesariamente se conduce de esta manera. Tú puedes tener una autoridad. Esto es la diferencia también entre lo que se llama la autoridad formal de la autoridad material, un poco, aunque no exactamente coincide. Y por desgracia parece que en los últimos tiempos, al menos en el contexto político, tenemos más ejemplos de autoridad sin liderazgo que de ambas cosas confluyendo. Y de hecho tú en el libro mencionas los ejemplos de Zapatero y Rajoy como dos figuras que en su momento tuvieron autoridad, pero nunca liderazgo. Yo así lo percibo, es una percepción mía desde mi punto de vista, y aparte me baso en las propias encuestas del CIS. Fueron de los presidentes peor valorados de la democracia. Hay otras personas, sin embargo, que tienen una valoración extrema, incluso gente que fue fuera de nuestras fronteras. También hablo en el libro del caso totalmente incuestionable de Isabel II, pese a su manera de ser, que era inglesa y tal. Era una persona que era con una capacidad de liderazgo clarísima, y eso lo ha llevado, a la vista está que desde que ha desaparecido está un poco aquello, un poco perdido, ¿no? La corona inglesa. Yo creo que esto va peor. Lamentablemente. Sí. El carisma que tuvieron algunos políticos del pasado, yo creo que ahora cada vez es más difícil de encontrar. Pienso que la gente busca, o que aprecia mucho más la gente que no destaca demasiado por su brillantez, por así decirlo. Yo creo que se busca más gente que sea más parecida a nosotros, más como nosotros, y que esos son los que tienen que dirigir nuestra conciencia y nuestra manera de pensar. Creo que la gente brillante, la gente verdaderamente con capacidad de liderazgo del bueno, no es percibida con confianza. Yo creo que actualmente se busca todo lo contrario. Y al final, cuando nos quejamos de los políticos, en el fondo es antes el huevo o la gallina. Es decir, la sociedad es así porque los políticos les hacen ser así, o realmente la sociedad produce ese tipo de liderazgos que tenemos ahora. Y yo estoy más por la segunda opción. Sí, ¿crees que son los votantes los que tienen, por decirlo así, la responsabilidad de que tengamos líderes que no son demasiado brillantes, carismáticos o competentes? Sobre todo tenemos líderes que carecen de esa capacidad de autorresponsabilización y de autocrítica. O líderes que no quieren construir y que únicamente van pasando por encima de las cosas para llegar a las siguientes elecciones. Yo la sensación que creo que tenemos la mayor parte de los ciudadanos es que la política de hoy se mide en legislaturas cada vez más cortas y en momentos políticos correctos. Es decir, vamos a ver cómo salen las elecciones de País Vasco, cómo salen las elecciones de Cataluña. Estamos siempre como surfeando olas sin que nadie adopte verdaderas decisiones en relación a cuestiones importantes para la sociedad. La culpa lo tenemos los ciudadanos. Todos los ciudadanos, en la medida en la que todos, es una exageración, pero los votantes tenemos la responsabilidad en la medida en la que no somos capaces de exigir
a aquellos en quienes hemos depositado nuestra confianza con un voto, que cumpla lo que nos han prometido en campaña o que se conduzca de la manera en la que nos han dicho que se iban a conducir. En la medida en la que la política de hoy en día consiste en dar un voto a alguien que sea un cheque en blanco, sin importar lo que haya prometido antes, y que vamos a defender con uñas y dientes lo que haga, sin ningún tipo de crítica, y únicamente criticando a aquel a quien no hemos votado, lo cual es muy sencillo. Evidentemente le critico porque no le voto. Pues nos encontramos con situaciones que no vamos a avanzar. Y al final los políticos responden a esta sociedad conformista con lo que hacen. Se gobierna, yo creo, desde hace bastante tiempo solo para tus votantes. Cuando tú eres elegido como representante político, evidentemente tienes unos votantes detrás que te han dado esa confianza, pero tú gobiernas para todos. Y casi deberías convencer a los que no están de tu parte. O ¿no? ganarse en tu un voto gobierno, de confianza claro. respecto al menos a algunas cuestiones por aquellos que no te han votado. Yo creo que eso se olvida. Esto es mantenerse fuerte con los votantes, hacer todos ahí como piña y no ser ambicioso de buscar el convencer a los demás. Yo creo que estamos ante unas posiciones cada vez más enfrentadas y de las cuales no haya nada bueno, como nos estamos encontrando. Al final tenemos una estabilidad política bastante grande, con unas elecciones cada muy poco tiempo y con pactos de gobierno bastante en la cuerda floja muchas veces. Yo te preguntaba si es algo que es responsabilidad de los votantes, porque los votantes eligen entre una serie de candidatos que ellos no eligen. Es decir, ellos tienen poder hasta un punto determinado, le ofrecen a X personas y ellos tienen que elegir quién va a gobernar España. Pero entre esas personas hay candidatos brillantes. ¿Tú dirías que había candidatos brillantes? No sé si te pongo en un brete preguntándote esto, pero... Me siento muy responsable a la hora de calificar si son brillantes o no son brillantes. Yo creo que en general lo que yo voy a calificar es simplemente con escuchar los miércoles la sesión de control al gobierno del Parlamento, que la retransmiten en la radio, ya te das cuenta del lugar en el que estamos como sociedad. En el Parlamento se oyen insultos, se oyen descalificaciones, se oyen hablar de cuestiones personales que yo pensé que nunca se hablarían y se hablan en el Parlamento. Los diálogos no son diálogos, son partidos de frontón. El líder de un grupo parlamentario empieza a dar raquetazos contra un frontón en vez de un partido de tenis, porque luego le contesta el del gobierno correspondiente y empieza otro raquetazo contra otra pared. No hay diálogo. Lo único que hay son exabruptos. Y también hablo de ello en el libro, me llamó mucho la atención, hay un podcast que se llama Generación Futuro, que también está muy bien, que estuve escuchando una temporada, y escuché en él a una política, creo que me eché Batet, hablando de que había notado un enrarecimiento del clima en el Parlamento. Claro, esto ha ido a peor. Lo habló cuando ella era al principio del todo presidenta del Congreso de los Diputados. Y cómo luego se ve cómo en los medios de comunicación se saca el exabrupto únicamente. Entonces, al final, estamos convirtiendo el Parlamento en un teatro en el que las personas que intervienen tienen que decir algo que se convierta en viral. Y esto se consigue mucho más a través de ese mensaje negativo, ese mensaje... hosco, bronco, y al final, ¿son brillantes? Pues no lo sé, tampoco nos dan oportunidad de saberlo. El debate parlamentario como tal ha dejado de existir, yo creo. El debate parlamentario, yo tengo una edad, ya soy mayorcita, pero yo me acuerdo, escuchas sesiones parlamentarias de hace 20 años y no tienen nada que ver. O sea, solamente hay que escuchar pues cualquier sesión de control al gobierno de hace, 20 años o lo que sea, y ves el nivel de los intervinientes, con independencia de que te gustara o no te gustara el político en cuestión, sino que la manera en la que se hablaba, el conocimiento que se tenía en profundidad de lo que se estaba hablando. Ahora no sabemos si se tiene o no se tiene. Se funciona de la misma manera que se leen las noticias, a través de titulares, a través de clickbait, y la política de hoy es de frases cortas y de titulares. No hay tampoco un verdadero debate honesto para hablar de cuestiones que nos interesan a todos. La sociedad va por un lado con sus problemas, con sus tristezas, con sus alegrías, y la política va por otro. Luego hay que ver, cuando hacen las encuestas sobre lo que le preocupa a los españoles, casi nada de lo que aparece en los primeros puestos es de lo que se está debatiendo normalmente en el Congreso. Al final se decide que se va a hablar de la corrupción X o del tema tal, y al final a la gente lo que le interesa son cuestiones que no se abordan, yo creo, ni con sentido de Estado ni con ganas de debatir.
Te preguntaba lo de si los votantes tuvieron opción de elegir un líder brillante, porque en el libro tú dices que adolecemos de una tendencia a poner en puestos de responsabilidad a personas sin habilidades para liderar. Entonces, claro, yo quería saber quién tiene esa tendencia. Entonces, ¿te refieres a quienes votan? Bueno, yo creo que eso en general, no solamente en la política, yo creo que pasa en general. Sí. Hay una... No sé si es patrio o si es humano, pero creo que mucha gente coincidirá conmigo cuando te encuentras, incluso en las empresas también, o bueno, en otros puestos de responsabilidad, a personas que no te explicas muy bien cómo están ahí. Porque no son verdaderamente conocedoras de lo que están haciendo, siempre tienen a su lado a gente que trabaja para ellos o en su equipo, que son los que verdaderamente se baten el cobre para conseguir las cosas. Y al final es un poco... no me gusta hablar de mediocridad porque al final cuando se habla de mediocridad parece que todos los demás son los mediocres y yo no lo soy. Pero en el fondo no deja de ser un poco el querer a gente que no moleste en los puestos de responsabilidad. Gente lista. Que no brille demasiado. Que no brille demasiado, gente lista o gente que sí que tiene esa capacidad de a lo mejor de liderar una empresa, un proyecto, una película, o sea que no hace falta tampoco irse solamente a lo político. Buscar gente alrededor que trabaje pero que no brille demasiado, no destaque demasiado, porque entonces me puede quitar el puesto. Entonces al final es un poco la complacencia en equipos, en grupos de adhesión al líder. En el fondo, gente pues que destaca más que por sus conocimientos o por su bagaje, por el estar alineado con lo que quien les ha puesto ahí, el clientelismo de toda la vida, quien les ha puesto ahí quieren que hagan o que digan, en detrimento de otras personas muchísimo más críticas, con muchísima más capacidad de liderazgo, con muchísima más capacidad de trabajo, que son peligrosas. En algún momento te pueden cuestionar. Y ya te digo qué pasa, tanto en la política como en otras instituciones. Desde luego. Antes de que empezásemos esta conversación te comentaba que yo cuando trabajaba para gente a veces tenía problemas con las jerarquías. Entonces he sentido mucha identificación con lo que has dicho, porque yo lo que te decía es que tenía un problema con la jerarquía cuando quien me daba órdenes a mí yo no podía entender, no podía razonar por qué esa persona estaba capacitada para darme órdenes a mí. En cambio, cuando tenía incluso a alguien de mi mismo rango, por decirlo de algún modo, que yo sí lo veía capacitado, no me importaba seguir las órdenes de esa persona, aunque estuviésemos al mismo nivel. No decía, no, tú eres igual que yo no sigo tus órdenes, sino que yo las buscaba y preguntaba. Entonces, bueno, es un tema interesante el del liderazgo. Yo creo que nos pasa a todos, de todos modos, eso que dices. Sí, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa. Una de las cosas por las que elegí la profesión que tengo es un poco esa. El no tener que... Yo he trabajado para otros antes de opositar y costaba efectivamente reconocer en quien da las órdenes a veces el reconocer a alguien que sabe de lo que está hablando y lo que está tratando. Y además en el momento en el que tú sugerías algo, pues encima eras como algo negativo, o sea, como alguien a quien apartar, porque no vaya a ser que vaya a quitarme algo, ya ves tú. Entonces yo creo que es un poco esa tendencia, pero sí que soy una firme... estoy convencida totalmente de que las personas que piensan libremente, que son capaces de ser generosos con la sociedad, porque creen que algo no funciona bien y que tienen ideas para cambiarla, aunque no sean las que están en primera línea de batalla, son las que acaban cambiando las cosas, porque al final es verdad que alguien tiene que trabajar. Y solamente estar de postureo o estar de humos no hace avanzar nada. Siempre hay alguien detrás que trabaja, que nadie va a reconocer, nadie va a saber quién ha sido, pero detrás de todos estos equipos, de todas las partes de las que estamos hablando, siempre hay gente que trabaja. Por eso yo también defiendo mucho a la clase política. No podemos decir, los políticos son todos negativos. Pues no, hay mucha gente que está ahí por convicción, porque realmente creen que pueden cambiar el mundo, y hay equipos detrás que verdaderamente están todos los días trabajando y cosas que se hacen bien, pero que desafortunadamente no son las que ocupan los titulares. Luego te enteras de que hay una ley estupenda que se sacó no sé cuándo y que permite esto. Y te he visto cómo no ha sido portada en los periódicos. Pues porque no le interesa a nadie. Eso, algo positivo no va a salir en prensa. Tiene que ser siempre algo negativo y que genere enfrentamiento. Fíjate, cuando hablábamos de esto, de la reticencia que se tiene a poner en puestos de poder a gente brillante,
Tú decías, no sé si es algo patrio, hablando de este tema. En su momento, yo creo que fue César Vidal quien me dijo algo que no es que me lo haya dicho César Vidal, que se lo haya escuchado él por primera vez, pero de lo que se habla mucho, que es de la envidia como el pecado español por antonomasia. No sé cuánto puede tener que ver eso en esto, pero en nuestra defensa, en la defensa de los españoles, diré que uno de los mayores expertos en poder y liderazgo es Robert Greene, el autor de las leyes de poder, y una de las leyes es never outshine the master, ¿no? Nunca hagas sombra a tu jefe o a quien esté por encima porque te puede traer un problema. Entonces yo creo que es algo mundial. Yo también lo creo. Somos muy críticos siempre con nosotros, con casi todo, y luego te das cuenta de que no nos diferenciamos tanto de otros países. Y yo creo que en España somos especialmente generosos en muchísimas cosas. Pero bueno, por eso digo que no sé si es algo patrio o es algo generalizado. Yo creo que es algo bastante generalizado.